Y para ampliar nuestro vocabulario sexual, que mucho nos gusta conocer, Irene Moreno nos acompaña en esta mañana. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Mira, con diccionario en mano, porque la verdad es que son unas palabras, algunas muy novedosas, pero es interesante que sepamos de qué nos están hablando. Porque de repente yo pongo cara de what, porque mis hijas de pronto saben más terminología sexual que yo, siendo la sexóloga de la casa. ¿Te imaginas? Entonces me puse un poquito a investigar sobre cuáles son estos términos que hoy en día están allí a la orden del día, que puedes estar tú hablando de alguna situación divertida o incluso incómoda o riesgosa. Sin saberlo. Sin saberlo. Oye, Irene, estas palabras podrían ser estos parecidos a los ejemplos que ahora se utilizan mucho en redes sociales, como estoquear, el chatear. Exacto, el nuevo, este lenguaje Es todo esto, ¿no? que decimos ahora sí, whatsappéame, ¿no? Ándale. Que eso hace unos 5 años. Tan coloquial, ¿no? Tan coloquial, pero por ejemplo, todos hemos oído hablar de la palabra sexting, por ejemplo. Sexting, sí. ¿Qué significa el sexting? ¿Qué es Bueno, pues eso? es Ay, esto, no y viene sabes. y fíjate que todas las palabras además tienen un origen norteamericano, o sea, son en inglés casi todas. Ok. Sexting, o sea, de texting con sex, De textear. textearte o enviar fotografías de desnudos o de situaciones sexuales, que sabemos que entre otras cosas implica un riesgo, sobre todo cuando se hacen entre adolescentes, entre jóvenes que eventualmente pueden subir estas fotografías, estos textos al Facebook y otras redes sociales donde, bueno, las consecuencias a veces son muy graves y devastadoras. Pero bueno, creo que hoy todos entendemos el sexting. Pero ¿no ustedes han oído hablar, por ejemplo, de dogging? ¿Viene de perro? Algo de perro No, podría ser. No tiene nada que ver con las mascotas. ¿Pero qué hacen los perros en los parques, por ejemplo, cuando las perritas están en celo? ¿Olfatean? Pues huelen. ¿Olfatean? ¿No? ¿Y qué más? Tienen Mueven la sexo colita. públicamente, no les importa. Tú ves de Impúdicos. repente unos perritos ahí pegados. Bueno, hay gente a la que le gusta tener sexo en público. A eso se le llama doguear o tener dogging. ¿Ok? ¿Y existe gente así? Existe Sí, más gente de la que te puedes imaginar que le encanta tener sexo en público, les parece muy excitante. Pues eso va ligado un poquito con el exhibicionismo, ¿vale? Va ligado Así con el decirlo. exhibicionismo, pero aquí, bueno, no es de manera personal, sino la pareja Entre se pone de dos. acuerdo. Y lo que sí tenemos que tener muy en cuenta, que recuerden que en la sexualidad hay 3 reglas: que yo quiera, que mi pareja quiera y que no le hagamos daño a nadie. Y a lo mejor una tercera persona que está viendo no quiere ver. Claro. ¿No? Y a lo mejor hay niños, entonces sí, bueno, pues Y el respeto. hay que tener respeto y ubicarnos, si las otras personas están de acuerdo, en ver nuestro espectáculo erótico. Cuidado con el dogging. Tenemos otra, y bueno, las palabras aquí están rarísimas, pero fíjense, la nismolagnia. La nismolangia, que empieza con K-N-I-S, nismolangia, es el arte de tener sexo, pero además tener placer sexual con las cosquillas. Ay, no. ¿Qué? Es bien rico que te hagan cosquillas, ¿tampoco no? Sí, Ay, y luego termina uno hasta así. Como después de una sesión larga de cosquillas, llegas hasta el agotamiento, como puede suceder después de un orgasmo. Irene, pero las cosquillas pueden ser incluso una tortura para otras personas. Exacto. ¿Cómo Pues esto puede producir placer sexual? Hay gente que tiene no solo placer, sino orgasmos después de una larga sesión de cosquillas. Incluso puede haber también personas que se relajan con las cosquillas. Claro que sí. Claro, igual que después de tener una buena bueno. sesión de sexo. Así que Es bueno. un poco como un fetichismo entonces esto de las Parte cosquillas. de- Pues ¿no? un poquito, Pudiera ser. hay gente que dice, bueno, primero una sesión de cosquillas y luego vamos a lo que venimos. A lo que nos Pero a lo truje, mejor de ahí Pero ya son a lo que nos cosquillas con truje. caricias que son medias que te producen. O la cosquilla No, esta. tiene que ser esta cosquilla de que de Exactamente, verdad te caricias también, revuelcas. ¿no? Puede Puede ser. ser de caricias, Bueno, pero la sí. nismología habla específicamente de las cosquillas. Ok. Hay otra cosa que se llama face sitting. Y esto tiene que ver con poner el sexo en la cara de la persona. Literal, ¿ok? face Bueno, Sientas, sí, no, bueno. te sientas en la cara del otro. Y esto para algunos puede ser súper excitante, ¿ok? Cuando te digan face sitting ya sabes de lo que estamos hablando Ok. y tú decides si sí o si no. No lo confundes con el Facebook. Claro, no, por favor. Ay, vamos a face sitting. No. O el Primero, babysitting, que sería como estar de niñera en inglés. por exacto, ejemplo. es otra cosa. Bueno, ¿ustedes han tenido un hangover? Es decir, una cruda. Sí. Bueno, los que beben. Yo no sé de qué me hablas, Irene. Yo me imagino que Humberto no sabe, pero yo sí lo sé. Una Pero, resaca. ¿ustedes han tenido alguna resaca sexual? ¿Una ¿cómo cruda es eso? sexual? ¿Existe? ¿Se puede? Claro, se llama, fíjense, bangover. 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 En lugar de hangover se llama bangover y Bangover. consiste en tener una cruda después de haber tenido sexo fuerte durante toda la noche o toda la tarde y el otro día que no te puedes ni mover. Destruido, cara. Estás destruido, es una bangover. También tenemos, fíjate, la palabra hung, que se refiere a hombres muy bien dotados. Así que si te dicen hung, están hablando de que qué bien dotado estás. Ok. Y lo mismo sucede también con la sex diet. Si tú quieres bajar de peso,
¿por qué no mejor una dieta sexual? Y Ah, eso no mira. significa no tener sexo. Ah, es lo que te iba a Eso decir. significa tener Claro. mucho sexo. Tú nos has comentado incluso que existe la quema de calorías. Claro, y entonces ya Dentro tiene, y se llama sex diet. del sexo. La carezza es el sexo interrumpido, el coito interrumpido, pero no con la finalidad de no tener una eyaculación dentro de la vagina o de cualquier otro espacio del cuerpo humano, sino con la finalidad de prolongar el placer. Es decir, Ok. el poder controlar la eyaculación y continuar con el placer de la penetración. Entonces, estas son algunas de las palabras. Esa tiene que ser Wow. también con que la pareja esté de acuerdo, porque Claro. puedes poner a sufrir a tu pareja con No, este... deje que de acuerdo, que se pueda. Que se Claro, pueda. que le salga. Cierto, ¿eh? Claro. Todos hemos hablado también, bueno, de estas parejas, estas mujeres que les gustan los hombres mayores, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, estas clásicas cougar, creo que también ya está en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje coloquial, ¿no? Sí. En donde sabemos que cuando te dicen una cougar, es una mujer mayor, una mujer exitosa, guapa y sexy, experiencia. con experiencia, que le gustan Mucho los expertise. chamaquitos, ¿No? sí, que le gusta mucho el expertise. Y creo que se oye mejor que esto de los rabo verdes o estas cosas que la verdad eran muy denigrantes, y estas palabras hasta suenan divertidas, ¿no? Claro. Sí. Eso del rabo verde ya como que es Pero de muchas antaño, poco ¿no? conocidas, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, es interesante que cuando hablemos de sexo, pues recurramos a nuestro diccionario erótico y sorprendamos a nuestros amigos con estas nuevas palabras que podemos incorporar a Oye, nuestro está lenguaje buenísimo. erótico. Que si te lo dicen, no te agarren en curva. Que no te agarren en Te van curva. a decir, oye, facing, tú así con Y cara tú de, sí. "What?". Claro. Por supuesto, claro. Claro. Entonces, si vamos a saber de sexo, también incluyamos estas nuevas Hay que palabras ilustrarse. en nuestro diccionario. Así Hay que Muy ser bien, ilustrados. pues hay que traer a la mano ese diccionario. Claro, y vamos a después a seguir hablando de otras palabras Buenísimo. y términos que pueden resultar muy interesantes. Muchas gracias, Gracias. Irene. Que tengan una excelente semana. Te vemos a la próxima.